Encuentros con el Nahual, Armando Torres. Página 65. Los videntes del Antiguo México. Al principio una de mis inquietudes era relativa a las fuentes históricas de Carlos. ¿Hasta qué punto eran las enseñanzas de Don Juan el producto de la tradición milenaria de hombres de conocimiento? ¿Y hasta dónde habían sido influenciadas por las formas occidentales de pensamiento? En diversas ocasiones traté de validar lo que Carlos nos decía a través de comparaciones con lo que ha quedado de la antigüedad prehispánica. Pero debo confesar que siempre salía frustrado. Yo estaba dispuesto a cuestionarlo en los términos de la antropología más ortodoxa. Sin embargo, me parecía impropio abordar un asunto tan delicado delante de la gente, por lo que posponía mis preguntas de encuentro en encuentro. Esa tarde le comenté lo que estaba pasando por mi mente. Él lo tomó afablemente y me dijo que esa era una duda que asaltaba a casi todos sus oyentes, porque nos han descrito a los habitantes del México antiguo como pueblos primitivos. Añadió que mi suspicacia con respecto a sus palabras era normal, ya que yo estaba presentándome el problema de una forma ingenua, al tratar de encontrar definiciones para experiencias que no caben en la sintaxis de las lenguas modernas. Yo cometí un error semejante con mi maestro. Para don Juan, cualquier cosa que no sirviese al objetivo de la enseñanza era una pérdida de tiempo. Cada vez que yo intentaba encontrar alguna relación entre sus palabras y lo que decían los libros de la historia, simplemente dejaba de hablar y me daba la espalda. En cierta ocasión, le pregunté sobre su reticencia y me respondió: detrás de tu interés profesional se esconde una duda profesional. Si no la desechas, no vas a entender el meollo de lo que te estoy diciendo. Yo sé qué origen tiene la información que te transmito, así que no necesito corroborarla. Después me habló de una época en que los brujos cruzaban grandes extensiones del mundo para intercambiar con colegas de otras latitudes sus resultados en la búsqueda del espíritu. Ese entonces no era como hoy. Los brujos se movían en el ensueño con entera libertad, y nada era más respetado que la condición del vidente. Los conocimientos que acumularon aquellos hombres no pueden adjudicarse a ningún país en particular, son universales. Pero la organización de sus principios con arreglo a lo que hoy llamamos nahualismo o sendero del guerrero definitivamente tuvo lugar en el antiguo México. A partir de sus primeras observaciones, los antiguos videntes llegaron a la más profunda comprensión de las verdades universales que haya logrado el hombre. El poder de su atención tuvo tanta fuerza que continúa en actividad aún hoy, generando potencialidades que afectan a ciertos territorios dentro de México y el sur de los Estados Unidos, y propiciando concentraciones de energía que difícilmente encontraríamos en otras latitudes. En parte, esos brujos fueron ayudados por una peculiar configuración del campo luminoso de la Tierra, cuyo epicentro rota en torno al Valle de México. Ellos ven esa peculiaridad como un gigantesco embudo o pliegue de luz, por donde las emanaciones del universo exterior encajan con las del planeta, produciendo un elevadísimo nivel de conciencia. Don Juan pensaba que esa formación es natural y fue aprovechada al máximo por los antiguos con fines de acrecentar su poder. Pero, al analizar el asunto, yo he llegado a la conclusión de que es al revés. Los antiguos fijaron su atención en esa zona del mundo, y el planeta como totalidad respondió a ese intento, creando un gigantesco catalizador de emanaciones cósmicas. Como quiera que lo interpretemos, el hecho es el mismo. Este es el centro, aquí puede ocurrir cualquier cosa. Página 66. Viaje a las raíces. Mientras contemplábamos las ruinas de lo que antaño fuera el templo mayor de los aztecas, Carlos me sorprendió con una extravagante declaración. Me dijo que en ese sitio ubicado en pleno corazón del Zócalo capitalino radicaba el protector de México, el cual describió como una entidad inorgánica en forma de tubo de luz del tamaño de un edificio de 20 pisos. Le miré, tratando de percibir si me había dicho eso en son de broma, pero sus ojos reflejaban una total seriedad. A partir de ahí la conversación recayó en un tema de gran interés para mí, el enigma de las culturas prehispánicas. Afirmó
que así como en la actualidad empleamos los libros para transmitir el conocimiento, los brujos antiguos lo guardaban en posiciones del punto de encaje y utilizaban sus esculturas de piedra, madera y cerámica como catalizadores del movimiento de ese punto, de modo que su saber adoptó la forma de magníficas obras de arte, porque para ellos el conocimiento no era solo información, sino ante todo una visión sublime de la vida. El poder de esa visión ha llegado hasta la actualidad. Todos los nahuales de los que tengo noticia fueron toltecas, es decir, unos artistas consumados. Unieron el control impecable de sus emociones a la elevada sensibilidad estética que les proporcionaban sus experimentos de conciencia. El resultado fue una inaudita capacidad para comunicar sensaciones y para deslindar experiencias con las que otros hombres se enredarían y terminarían balbuceando incoherencias. Algunos nahuales de mi linaje recurrieron a las artes plásticas, otros al teatro, la música o la danza. Hubo algunos cuya predilección fueron las historias de poder. Cuentos capaces de desencadenar los mismos efectos sobre todos sus oyentes porque no se basan en las argucias de la razón, sino en el prodigio de nuestro estar conscientes. Hoy damos a esas historias el nombre de mitos, y por supuesto que no los entendemos. Siguió diciendo Carlos que, tomando como criterio de juicio la expresión artística, la obsesión de los brujos del México antiguo por transmitir su conocimiento a quienes les rodeaban no tiene paralelo en las otras partes de la tierra. Solo que el consenso al que ellos llegaron con sus discípulos tenía parámetros diferentes de nuestro consenso occidental, basado en razones, ya que en la realidad prehispánica había aspectos que nosotros no consideraríamos normales, porque tenían que ver con campos de energía que ya no están en uso. Me puso como ejemplo de uno de esos campos el énfasis en el sueño, un interés absorbente de los prehispánicos, cuyos restos se perciben hasta hoy en las tribus más aisladas del país. Concluyó diciendo que debido a la falta de sincronía entre las emanaciones alineadas por los antiguos y los intereses modernos, es casi imposible cruzar la barrera interpretativa que nos separa de aquellas culturas. Así que, como hombres comunes y corrientes, nunca entenderemos por completo sus creaciones artísticas. Afortunadamente, un brujo cuenta con herramientas especiales, porque ha aprendido a dar flexibilidad a su punto de encaje. De ese modo, él puede conectar su atención con la modalidad de la conciencia de otras épocas y sabe ajustar su interés con el de los brujos que ya partieron. Don Juan era un experto en las culturas prehispánicas. Para él, las piedras antiguas no tenían secretos. A veces me llevaba a recorrer las instalaciones del Museo de Antropología con el objetivo de estimularme para que yo llegase por mí mismo a una verificación de consenso especial. A continuación, Carlos me contó sobre una de esas visitas en la cual él mismo fue testigo de los modos especializados con que los brujos contemplaban el pasado. Esa mañana habíamos discutido sobre temas históricos. Yo, tratando de convencerle de la seriedad de mis teorías y él burlándose abiertamente de mí. Me sentía de un humor muy cargado. Justo antes de entrar al museo manipuló mi luminosidad y me hizo cambiar en un santiamén de estado de conciencia. Su maniobra surtió efecto. Las obras de arte cobraron vida. Todo estaba allí, el huevo luminoso, el ensueño, el camino del guerrero, el movimiento del punto de encaje. Fue tremendo. Al mismo tiempo que verificaba la autenticidad de las enseñanzas, me puse a hacer un rápido y completo juicio sobre mi posición como investigador. Comprendí que en gran medida las instituciones académicas me habían programado, no para recaudar imparcialmente la información, sino para corroborar una determinada descripción del mundo. Y esa posición me impedía entregarme por entero al conocimiento. Así que, cuando iba a hacer mi trabajo de campo, yo no era tanto un buscador imparcial de la verdad, como el embajador de otra forma de vida. Eso generaba un inevitable encontronazo que muchas veces se tradujo en desconfianza y recelos mutuos. Al salir de mi experiencia en el museo y volver a mi visión habitual, ya no pude entender, o siquiera recordar, mi anterior estado de euforia. Pero extrañamente, a partir de ahí mi visión académica comenzó a cambiar. Aprendí a ver las cosas por sí mismas, sin velos
conceptuales. Hasta entonces había sido un investigador al servicio de un sistema de consenso, la cultura occidental. De pronto comencé a sentirme más y más confortado con la idea de que por debajo de la piel de antropólogo había un hombre común y corriente involucrado en la tarea de encontrar su destino. Le pedí que me diese algún ejemplo concreto sobre cómo interpretan los brujos los viejos monumentos. Como respuesta me preguntó: ¿alguna vez has visto los atlantes de Tula? Le dije que sí. Y él me explicó que esas impresionantes figuras de la época tolteca son una descripción de la partida del Nahual. Sostuvo que los 16 sacerdotes en bajo relieve que hay en las 4 columnas que están detrás de las estatuas representan el grupo completo de guerreros, dividido en 4 equipos, uno por cada rumbo cardinal. Son viajeros cósmicos y su misión es fluir con la energía del infinito. Cada una de sus funciones fue simbolizada en los objetos que llevan consigo. Esos sacerdotes son una partida en pleno vuelo, una imagen del objetivo final del sendero, que es alcanzar la tercera atención. Durante largo rato continuó interpretando desde su punto de vista diversos objetos arqueológicos. Su relato era tan gráfico que me dio la sensación de estar caminando con él por los milenarios senderos de una ciudad prehispánica. Casi podía distinguir las enormes e impenetrables cabezas olmecas allá, al final de la plaza central. El calor humano de las risueñas figurillas huastecas que nos miraban desde los nichos de las pirámides, las delicadas estelas mayas, platicando a un costado. Afirmó Carlos que la simple contemplación de algunas piezas arqueológicas en un estado de silencio mental basta para que la atención del observador se proyecte hasta la posición de los antiguos artistas. De ahí que algunas de esas piezas funcionen como verdaderas trampas de atención. Muchas de ellas fueron diseñadas con toda intención. Su fin no era ornamental o simbólico. Cada una de sus proporciones y diseños contiene un detonante de estados anímicos y de flujos de energía. Esas piezas son, por así decirlo, catapultas del punto de encaje. La investigación profesional nunca podrá desentrañarlas, porque lo que menos le interesaba a sus creadores era ajustarse a criterios razonables. Para alinearnos con ellas tenemos que atrevernos a desafiar lo conocido y a percibir en términos de conocimiento silencioso. Sostuvo que por su intencionalidad las creaciones de la antigüedad prehispánica son un verdadero depósito de segunda atención, un oasis de poder en medio de la seca esterilidad en la que la civilización actual ha arrojado al hombre. Al estimularme a difundir por el mundo la herencia del México antiguo, Don Juan ha comenzado una especie de viaje a las raíces a fin de validar aspectos hasta hoy ocultos de la enseñanza y para devolver al hombre la justa dimensión de su ser. Como buscadores de conocimiento en la actualidad podemos beneficiarnos ampliamente del intento de los antiguos videntes, a fin de continuar su labor con renovados bríos. Con cierta timidez pregunté a Carlos si podríamos darnos cita en algún museo o sitio arqueológico donde él pudiese transmitirme en forma práctica las claves de los brujos. Pero él no tomó esa sugerencia con beneplácito. Me contestó tajante: todo lo que quieres saber sobre tu país, ve y descúbrelo por ti mismo. Como mexicano, tú eres el más indicado para recuperar el mensaje tolteca. Esa es tu tarea, tu compromiso ante el mundo. Si eres tan flojo que no puedes asumirlo, alguien más lo hará. Página 68. Las antenas de la segunda atención. Cierta vez mientras tomábamos café en un restaurante del centro le comenté que me confundía el modo entusiasta como él hablaba del México antiguo, en contraste con la advertencia que hizo en uno de sus libros sobre el peligro que existe en visitar las ruinas o recoger objetos de aquella época. Me refería a los espeluznantes relatos que él contó sobre algunos de sus compañeros aprendices que se vieron en verdaderos apuros, debido a su propensión a merodear por los yacimientos arqueológicos. Me explicó que mi apreciación estaba equivocada. Lo que ocurre es que yo no confundo el conocimiento abstracto de los nuevos videntes con el enfoque cultural de los antiguos, porque no son la misma cosa. Los antiguos vivían en la segunda atención, estaban fascinados con sus intrincados detalles y trataban de reproducirlos en su vida cotidiana mediante sus esculturas y edificios.
De ese modo extraían grandes pedazos de aquella oscura fascinación y los ponían al alcance de las masas. Pero don Juan decía que cualquier forma de representar al conocimiento es un subterfugio, un modo de cerrarse al conocimiento verdadero, silencioso. A pesar de la prodigiosa cantidad de información que consiguieron extraer del otro lado, la propensión de los antiguos acabó por cobrarles un precio exorbitante: su libertad. Por lo tanto, una de las prioridades de un nahual moderno es encauzar a sus aprendices, por lo menos durante las primeras etapas del camino, a fin de que no se dejen atrapar por el lado exterior del conocimiento. Además, hay otra razón por la cual don Juan nos insistió a algunos de nosotros para que no malgastásemos nuestro tiempo tratando de encontrarle sentido a lo que no lo tiene. Por aquella época, la mayoría de sus aprendices aún no habíamos perdido la forma humana, lo cual significa que nos sentíamos impulsados a clasificar el conocimiento, sistematizándolo en forma apresurada. Eso no es válido con las antigüedades de México, porque lo que ha llegado a nosotros es demasiado fragmentado. Falta mucho trabajo por hacer, y es un trabajo riesgoso, que puede volverse contra el investigador. ¿Por qué? Como ya te he dicho, esas creaciones no son inocentes. El problema con ellos es la pasión que nos despiertan. Los antiguos fueron maestros de la obsesión. Sus obras están repletas de trucos y todo eso sigue operando hoy con el mismo vigor que el primer día. Porque la fijeza de la atención de un brujo no se desgasta con el tiempo. Añadió que la tradición de la sabiduría de México fue diseñada por hombres de poder en un acto supremo de altruismo. Fue un intento por rescatar nuestra libertad esencial, pero funcionó por corto tiempo. En la medida en que se fue entretejiendo con rituales y creencias superfluas, sus creaciones terminaron convirtiéndose en agente de la fijación del punto de encaje de aquella sociedad. Esas obras son enormes concentraciones de intento, pero los conocimientos que guardan no son puros. Están mezclados con la importancia personal de sus creadores, y solo vale la pena enfocarlos a través del acecho. Particularmente las pirámides son poderosos captadores de atención. Pueden conducirnos rápidamente a estados de silencio mental, pero también pueden enfilarse contra nosotros. Hay un punto que es preferible abstenerse de ellas que aventurarse sin defensas en los dominios de los antiguos videntes. Teniendo en cuenta mi propensión morbosa, don Juan hasta me había prohibido ir a museos o sitios arqueológicos por mi cuenta. Decía que solo en compañía de un brujo esos sitios eran confiables. Cierto día, mientras caminaba por las ruinas de Tula, tuve una experiencia verdaderamente desagradable y comencé a cambiar de opinión. ¿Qué fue lo que pasó?, le pregunté. Algo que me sacudió de espanto, confesó. Pude ver que las pirámides exudaban enormes campos de energía ondulantes como un mar sin fondo, que envolvían completamente a los visitantes, una condición muy disfrutable para ciertos brujos, pero no para nosotros. Le pregunté si ese fenómeno está vinculado solo con las pirámides mexicanas o si también se presentan en otras partes del mundo. Me respondió que la fijeza no es algo local, es general. Aparece donde quiera que existe la conciencia. Pero en la Tierra solo la sociedad humana invierte una parte considerable de su energía en crear objetos simbólicos, no utilitarios, cuya finalidad exclusiva es crear estados de atención. De hecho, si no fuera por su característica de ser extraordinarios acumuladores de energía, esos objetos y monumentos no existirían. Están en este mundo, pero no son de aquí. Son agentes del otro lado, antenas de la segunda atención. Su diseño y construcción fueron dirigidos personalmente por seres inorgánicos en todas las latitudes y épocas. Una vez, mientras viajaba por Italia, fui a visitar una famosa escultura. Apenas me le acerqué, quedé cautivado por su belleza. Observé que quienes pasaban por allí no podían menos que proyectar sus sentimientos hacia la imagen. El clima emocional era tan fuerte que no me fue difícil percibir que esos sentimientos se alargaban al modo de fibras hacia una sombra que vibraba detrás de la escultura. Por lo visto, yo no fui el único que se dio cuenta del fenómeno. Había un turista por allí que, sintiéndose agredido, tomó una piedra y la lanzó contra la estatua. Yo aplaudí. Esas cosas son centros de fijación de la humanidad.
condicionan la atención, la atan. Comenté que me parecía lastimoso que las creaciones más magníficas del hombre fuesen precisamente los vehículos de su fijación. Carlos replicó que yo estaba tomando las cosas al revés. Sostuvo que el problema no está en esos monumentos, ni en el intento que les dio existencia, y ni siquiera en las entidades inorgánicas que los usan como captadores, sino en nosotros mismos. Esas obras pertenecen a otra modalidad de atención, tienen la facultad de mover el punto de encaje y eso da un descanso a nuestra fijeza. Pero no hay nada más obsesivo que la segunda atención, y alimentarla con un desmedido entusiasmo puede ponernos en un estado de sumisión energética total. Sin embargo, eso no significa que no se pueda lidiar con esos sitios. Hay dos modos mediante los cuales podemos contrarrestar su carga de intención, dejándolos de lado o cultivando la impecabilidad. Un guerrero consigue salir intacto de cualquier situación concebible. Cuando cortamos la atadura que nos liga con nuestra forma humana, ya nada externo puede afectarnos. Entonces los monumentos del México antiguo se revelan en todo su esplendor y al mismo tiempo caen en su verdadero lugar, el sitio del entendimiento silencioso